nuevamente en su programa Un Versículo de Fe. Es una alegría grande, enorme estar compartiendo con ustedes nuestro programa, ya que estamos celebrando ya el último versículo donde encontramos la palabra fe de los Hechos de los Apóstoles. Una gran bendición lo que San Lucas escribió en los Hechos de los Apóstoles. Realmente yo en lo personal he aprendido muchísimo de la carta, y ahora para sellar, para ponerle broche de oro a los Hechos de los Apóstoles, tenemos la presencia en el programa, aunque sea virtualmente, de un sacerdote muy ungido del Señor, un sacerdote muy humilde que se siente uno muy bendecido del Señor, bendecido de la Virgen María, porque es un amante de María, este sacerdote, y tenemos a él para sellar el último versículo donde encontramos la palabra fe, lógicamente, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles. Y de verdad que es un regalo del Señor que el Padre Fidel Cortés nos acompañe desde El Salvador, quiera participar con nosotros, y nosotros queremos invitarles a ustedes, mis hermanos, a que nos ayuden a evangelizar verdaderamente. Cuando sacerdotes del Dios Altísimo colaboran en un proyecto tan maravilloso, en un programa tan especial, es maravilloso. Hay que tomarlo en cuenta. Cuando sacerdotes se suman en un proyecto así, hay que darle gloria a Dios, hay que darle bendición a Dios, porque a un propósito tiene el Señor para con nosotros. Y ahora de verdad el programa se siente orgulloso, bendecido del Señor, y saludamos primerísimamente a nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias, le presentamos el programa. Ya no sé ni qué palabras decirle a nuestro Señor. Estamos agradecidos de todo lo que Él hace, y también agradecerle mucho al Padre Fidel por atender el llamado, no nuestro, sino el llamado de Jesús, el llamado para lo que Él está invitado, como dice Él. Para eso el Señor me ha invitado. Y yo quiero presentarles hoy al Padre Fidel Cortés. Él es de El Salvador. Es un padre que les encantará su forma de ser, su manera de ser. Es un hombre muy ungido del Señor. Y sin más preámbulo y sin más palabras, decirles que les dejo con la reflexión de este video con el Padre Fidel Cortés. Bendiciones para todos mis hermanos, y que lo disfruten. Bendiciones. Bueno, vamos a reflexionar este versículo de la Sagrada Biblia, de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 11. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, un saludo de gracia, de paz para todos ustedes. Soy el Padre José Fidel Cortés Bonilla, de aquí del Salvador. Quiero en esta ocasión mandarles un saludo a los hermanos que tienen este bonito programa. Quiero leer el versículo, y dice la palabra de Dios: recorría las sinagogas y multiplicaba los castigos para obligarlos a renegar de su fe. Y tal era mi furor contra ellos, que los perseguía hasta fuera de nuestras fronteras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como dije, la cita bíblica de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 11. Encontramos a Pablo persiguiendo a los cristianos. Pablo que persigue la comunidad de los cristianos. Un hombre, podemos decir en palabras fuertes, un hombre sanguinario, un hombre que hizo tanto daño humanamente, físicamente, a las comunidades cristianas, pero luego viene él y da el testimonio. Y este versículo es un testimonio de fe, pues el programa que tenemos pues es un programa de fe, y podemos ver en esta ocasión cómo San Pablo
da testimonio y él mismo reconoce la crueldad como él hacía con los cristianos. Por eso dice que recorría la sinagoga. Recordemos que la sinagoga era aquellos lugares de reunión de fe del pueblo judío. Pues ahí llegaba San Pablo y llegaba cruelmente a matar a los cristianos. Multiplicaba los castigos, dice. O sea, qué tremendo. Los cristianos eran sometidos a grandes castigos terribles. Y fue por eso que la fe fue creciendo, fue aumentando la fe, el número de los cristianos fueron aumentando por la fe de muchos. Y que incluso pues hasta entregaban su vida por amor a Cristo, por amor a la fe. Por eso San Pablo dice que los obligaba a renegar, los obligaba a que renegaran de su fe. O sea, eso era lo más tremendo. Renegarle, que tenía que, les obligaba, mejor dicho, les obligaba a que renegaran de la fe en la que ellos creían, la fe en Cristo Jesús. Y por eso se aumentó el número de los mártires, porque hubieron tantos hermanos cristianos que decidieron no renegar de la fe. Y vemos como después, mucho tiempo después, vienen aquellos que eran verdugos de los cristianos, también se convierten. Encontramos muchos, San Pablo uno de ellos, después que él era perseguidor, cuando Jesús tuvo el encuentro con él en camino de Damasco, lo bajó de su caballo. Estamos hablando unos 20 años después de la muerte de Cristo, que vive San Pablo. Entonces podemos ver cómo también él manifiesta su fe, y él mismo expresa, era tan grande su furor contra los cristianos que los perseguía hasta afuera de la frontera. Hoy en nuestros tiempos, hermanos, podemos ver también persecución contra la Iglesia Católica. Hay muchos factores, muchas calumnias, cosas que le inventan a la Iglesia, al Vaticano. No vamos a negar que también hay mucha culpa en muchos, pero la fe de nosotros, si está puesta en Cristo Jesús, tiene que mantenerse. Muchos cristianos fueron obligados a renegar de la fe en Cristo, pero ellos prefirieron morir por Cristo y no renegar de Cristo. Muchos cristianos fueron obligados a que fueran a adorar a los dioses paganos, pero no lo hicieron. Eso es lo que a nosotros nos satisface, que han habido personas que nos han dado ejemplo, y esa fe es la que hoy nosotros mantenemos y debemos mantener firme ante estos tiempos tan difíciles que se nos ha presentado con esta enfermedad cruel de la pandemia. Entonces, esto del coronavirus, algo que solamente las personas de fe podremos sobrellevar este sufrimiento. Podemos ver cómo en la Biblia también encontramos grandes personajes como Abraham, un hombre de fe. Dios que le dice que tiene que dejar su tierra, todo lo que tenía, sus amigos, todo, y tener que ir en busca de donde Dios lo enviaba. Él tuvo fe y así fue. Y podemos ver cómo la fe también de los profetas que morían por predicar la verdad, por dar un mensaje de Dios. Podemos ver entonces en el Antiguo Testamento ese buen ejemplo, Abraham, los profetas. Luego venimos al Nuevo Testamento y encontramos la fe en nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Ella es la primera mujer de fe, mujer creyente. Ella fue la primera en creer que Cristo Jesús iba a ser engendrado en su sagrado vientre. La fe de los mártires también, ya con la persecución de Cristo Jesús, los mártires que fueron obligados pues a renegar, como decía, de Cristo, pero ellos prefirieron ser mártires. Están los confesores de la fe, que decimos en las letanías, son aquellos que murieron, pero no fueron mártires. Pues muchos fueron llevados a los altares en el grado de santidad, pero no fueron mártires.
pero sí estuvieron dentro de la persecución. Entonces por eso la iglesia le llama confesores de la fe. Podemos ver en estos tiempos entonces, queridos hermanos, como la fe de la iglesia también ha sido tan grande y que ha llevado el cristianismo, ha llevado la fe de Jesucristo a los altares hasta los últimos rincones de la tierra. Podemos ver la fe también de tanta gente humilde, tanta gente sencilla que nos enseña. Hay gente que quizás reza más que nosotros, tiene quizás más fe quizás que nosotros, que tenemos un compromiso mayor con Cristo Jesús en nuestra vida de consagrado. También encontramos en el Nuevo Testamento la fe de San José. San José, el esposo de la Virgen María, un hombre de fe que creyó en Cristo Jesús, que Dios le permitió llevar a ese niño y llevarlo, pues protegerlo junto a la Santísima Virgen María. Creyó en que era el Hijo de Dios, el que llevaba en sus brazos. Así, queridos hermanos, ahora cada uno de nosotros también estamos llamados a aumentar nuestra fe. ¿Por qué creen que los protestantes no creen en la confesión, no creen en la Eucaristía, no creen en la Santa Misa? Muchos porque no tienen fe. Si aquel que se hace protestante y ha sido católico, realmente es porque no estaba bien convencido de la fe. Yo, por ejemplo, yo soy sacerdote porque estoy convencido de Cristo Jesús. Estoy convencido, tengo la fe puesta en Cristo Jesús. Yo soy sacerdote exorcista desde hace 12 años, que me dedico a orar por los enfermos, a orar oraciones de sanación, de liberación y de posesiones satánicas. Y lo hago por la fe en Cristo Jesús, por la fe en nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Ella pues es esa madre que nos enseña a tener fe, así como ella. Y por eso transmitir la gracia de Cristo hacia los demás, como ella lo hace cuando visitó a su prima Isabel. Así que, queridos hermanos, es una alegría compartir este mensaje en estos pocos minutos de este versículo de la Sagrada Escritura, de la Biblia. Leamos la Sagrada Biblia todos los días para aumentar más nuestra fe. Cuando rezamos, cuando oramos, es porque tenemos fe. Que así sea. Voy a darles la bendición. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.